Estimado ingeniero, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Carrera. Voy a exponer acerca de los flip-flop. En honor al tiempo seré muy rápido y conciso. Los flip-flop, también conocidos como multivibradores bioestables, son elementos de memoria que están conformados por compuertas lógicas. Si se tiene la conformación de una sola, prácticamente no podría almacenar información. Por eso es que al estar formada de varias compuertas lógicas permite almacenar información. Estos flip-flop, al estar sincronizados, utilizan señales de reloj. Estos flip-flop se disparan al utilizar flancos a las entradas del reloj. Por lo tanto, se activan por transición de la señal. Como podemos observar al lado izquierdo tenemos una activación en flanco positivo en el reloj donde se activa mediante una transición de pendiente positiva. Observamos en el lado derecho que existe una circunferencia antes del clock que significa que se activa por el flanco negativo, conocido como transición de pendiente negativa. Ahora, para poder analizar los pulsos tenemos un pulso positivo que cambia de 0 a 1, pero en ese cambio existe una pequeña transición o tiempo de cambio en el flanco positivo. Para un pulso negativo tenemos un cambio de 1 a 0, de igual manera existe un pequeño tiempo en el flanco negativo, al momento en que pasa de 1 a 0. Los flip-flop BSR están sincronizados por reloj. Tenemos la activación por el flanco positivo, S significa set, conocido como activación, R significa reset, conocido como reactivación. Dentro de esta tabla, como se puede observar, cuando ingresa la entrada 1 en el set y 1 en el reset, prácticamente existe una zona prohibida o ambigua. ¿Qué quiere decir? Que no puede estar en set y en reset al mismo tiempo. Vamos a hacer el siguiente análisis en base a la tablita. Si tengo un 0 en el set y 0 en un reset, mediante la activación del flanco positivo, me indica que al 0 al 0 no genera ningún cambio del estado anterior. El estado anterior es 0, por lo tanto tengo 0 hasta el siguiente flanco. 1 en el set, 0 en el 0, 1 en el set, 0 en el reset, me indica que tengo 1 hasta el siguiente flanco de activación positivo. 0 en el set, 1 en el reset, tengo 0 en su resultado hasta el siguiente flanco. 1 en la entrada, 0 en el reset, 1 en el set, 0 en el reset, tengo como resultado 1 hasta el siguiente flanco. De la misma manera se puede hacer el análisis con un flanco negativo, porque lo reconozco por esta circunferencia antes de la señal de clock en su simbología. La tabla sigue siendo la misma, simplemente que el análisis se hace en la bajada. El circuito interno estaría formado tal como se puede visualizar por compuertas lógicas NAND, por compuertas OR con negaciones al inicio, en donde si yo tengo 1 en el set y 0 en el reset, en mi salida Q debería tener un 1 y el complemento o la negación de Q sería 0. Internamente genera cierto análisis, pero por honor del tiempo voy a pasar. Flip-flop tipo JK no son más que similares al SR, en donde J es el set y K es el reset, activado por flanco positivo. La única diferencia es que en la entrada 1 y 1 ya no es una zona prohibida, simplemente es una conmutación, quiere decir que cambia el estado anterior. Como por ejemplo, si tengo 0 en J, 1 en K, 0 y 1 me da como resultado 0 al activarse por flanco positivo hasta el siguiente flanco positivo. Vamos a hacer un análisis en la conmutación de 1 a 1. Mi estado anterior acá es 1, flanco de subida hasta el siguiente flanco de subida. Resultado en J1, resultado en K1. Entra una conmutación. Conmuta el estado anterior era 1, por lo tanto su resultado es 0. Lo mismo se haría el análisis con un flip-flop en JK en flanco negativo, donde su resultado es el mismo, pero por activación de flanco negativo. El circuito interno es prácticamente similar al del SR, con la diferencia que desde esta compuerta NAND conecto de la entrada
a la salida Q negado y desde la otra compuerta NAND conecto su entrada hacia la salida de Q. ¿Para qué? Para que genere la conmutación. Continuamos con el flip-flop D. La diferencia aquí es que es un flip-flop JK, pero que une J con K mediante una compuerta NOT, que se activa también por flanco positivo, que también se puede activar por flanco negativo. Si yo tengo a mi entrada 0, mi salida es 0. Entrada 1, salida 1. Voy a hacer rápidamente el análisis donde 0 a mi entrada, activación de flanco al siguiente flanco, 0 a la salida. En esta activación de flanco positivo, 1 a la entrada, 1 a la salida hasta el siguiente flanco. También el circuito interno está generado de la misma manera, como se había indicado, se une J y K mediante una compuerta NOT. Esa es la única diferencia en su circuito interno. Finalmente, el flip-flop tipo T no es más que una versión simplificada donde se unen las entradas JK para formar el tuggle conocido como flip-flop tipo T. Si en mi tuggle, mi entrada T, tengo un 0, mi salida se mantiene. Si mi entrada es 1, genera una báscula, una conmutación o un tuggle. ¿Qué quiere decir? Que cambia el estado anterior. Rápidamente en mi análisis tengo una entrada por disparo positivo hasta el siguiente disparo positivo. Mi entrada es 0, por lo tanto va a mantener el mismo estado hasta el siguiente. En este podemos observar, por ejemplo, mi resultado es 0, pero mi activación de flip-flop hasta el siguiente, por activación positiva hasta el siguiente flanco, entrada 1, dice que cambia el estado anterior. El estado anterior es 0, por lo tanto su conmutación o su cambio será 1. De la misma manera se hará un análisis cuando el reloj esté activado por flanco negativo, es el mismo resultado, simplemente que en el análisis se hace por flanco negativo. Tal como se puede visualizar, análisis en flancos negativos y los resultados siguen siendo los mismos. El circuito interno es similar a todos los anteriores, con la única diferencia que la entrada J y K se unen para generar el tuggle. Finalmente, las aplicaciones de los flip-flop, al ser sincronizados por reloj, se activan mediante disparos de flanco. Estos son utilizados ya sea en un conteo, en almacenamiento de datos binarios, en transferencia de datos binarios. Todos estos en su mayoría se acoplan a los circuitos secuenciales porque sus salidas siguen una secuencia predeterminada de estados. Esto quiere decir que en cada nuevo estado esto se produce por un pulso de reloj. Tal como se puede visualizar, este conteo o también se puede utilizar para un divisor de frecuencia, la entrada de reloj se une a la salida del flip-flop. La entrada del reloj se une a la salida del flip-flop JK. Ahora, en el almacenamiento de datos se puede utilizar cualquiera de los flip-flop, con la única diferencia que una señal de entrada de reloj van a cada señal de entrada de reloj y la salida del flip-flop va conectado a la entrada del siguiente flip-flop. La siguiente señal se une al flip-flop, a la entrada del reloj, y la salida y la entrada y la salida de este segundo flip-flop se une a la entrada del siguiente flip-flop. En otras palabras, se debe concluir que un flip-flop almacena un bit. Por honor al tiempo, doy por finalizado mi intervención. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, ingeniero Fernando Valles. Mi nombre es José Mateo Riofrío Rosero. Soy estudiante en la carrera de Ingeniería de Tecnologías de la Información y Comunicación del paralelo C2, grupo número 3, y el tema de hoy que voy a tratar son contadores síncronos. Pero, ¿qué entendemos por contadores? Brevemente vamos a dar el concepto de contador, que un contador no es más que un circuito digital construido a bases de biestables capaz de contar los pulsos de señal del reloj. O también podemos decir que cuenta un evento. Es capaz de contar cualquier evento que les demos a su entrada. Tenemos primero la definición.
Como definición tenemos que un contador síncrono, ya sabemos lo que es un contador, pero un contador síncrono es un dispositivo que es capaz de detectar una señal, un reloj puede ser, y esto provoca que todos sus componentes cambien simultáneamente. Esto provoca que sean los retrasos sean mínimos o nulos prácticamente. Estos están compuestos de una serie de flip-flops que pueden ser JK, D o T, pero principalmente son JK o D. Aquí tenemos entre las componentes y características, como ya lo mencionamos previamente, que son flip-flops, tenemos una señal del reloj, que es lo que permite que las salidas cambien. Simultáneamente tenemos lógica combinacional, que lo vamos a ver más adelante, control de estados, esto no es más que el set y el reset, y también tenemos, entre sus características están los modos de operación, que son modo ascendente, descendente y contadores bidireccionales, es decir, que pueden contar en ambos sentidos. Tenemos la siguiente estructura, ya vimos flip-flops, que son básicamente lo que nos permite almacenar el valor del bit actual. Esto más o menos es un truco porque sabemos que el flip-flop simplemente puede alternar entre 1 y 0. Pero ¿cuál es la característica? La combinación de varios flip-flop puede hacer que el sistema guarde un estado y pueda ampliar la memoria. Entre más flip-flop tengamos, se puede decir que tenemos más memoria. Tenemos la señal del reloj, que es la causante de que nuestro contador cambie. Tenemos las compuertas lógicas. Esto nos van a ayudar en ciertas ocasiones que querramos que el circuito se comporte de una manera determinada para un fin determinado. Entonces, la lógica combinacional nos puede servir para darle más funcionalidad a nuestro contador. Y tenemos las entradas de control y salidas, que las entradas de control ya sabemos que son el set y el reset generalmente. Aquí tenemos un diagrama brevemente de lo que es un contador. Como sabemos, los circuitos integrados generalmente pueden contener más de un flip-flop en una sola compuerta lógica, en un solo microcomponente, perdón. Entonces, esto nos puede ayudar. Tenemos los tipos, o también podemos decir su clasificación, que se clasifican por su conteo, que es ascendente, descendente, bidireccional. Tenemos base numérica, que puede ser binario, decimal BCD, que es binary code decimal, si menos mal no me equivoco. Tenemos también por su módulo n. El módulo simplemente es el número, el módulo de conteo, ¿no? Entonces, que podemos ver que cada bit es equivalente a un flip-flop, ¿no? Entonces, si queremos más bit, tenemos que tener más flip-flops. También tenemos su diseño y funcionamiento, que son contador de anillo o contador Johnson. También tenemos frecuencias de salida, que puede ser divisor de frecuencia, contador o contador programable. Aplicaciones específicas que puede ser para el contador de eventos o un contador de tiempos, que vamos a ver un poco, vamos a detallar de algunos más adelante. Tenemos su funcionamiento básico. De manera general, puede un contador variar, ya sea que por sus compuertas lógicas o por ciertas modificaciones que se hagan, pero un contador va a constar de los mismos pasos, ¿no? Que es la inicialización, que dependiendo si es ascendente o descendente, puede ser 0 o puede ser 1. Pueden ser todos ceros o todos unos, ¿no? Transiciones de estado, ¿no? Esto básicamente es que con la señal del reloj y también sus entradas, esto provoca que el flip-flop varía de un estado a otro y por consiguiente también eso puede desencadenar una reacción en cadena en los siguientes flip-flops y hace que varíe el estado. También tenemos la salida y finalmente el reinicio. Aquí vemos el ejemplo del funcionamiento de un contador. Aquí lo vamos a ver detallado más adelante en los ejemplos. Tenemos el contador síncrono binario de 3 bits que permite contar de 0 a 7, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Que va a contar. Este contador tiene una señal de reloj y también tiene una señal de sus entradas J y K. Esto en combinación con la señal del reloj va a provocar que su estado cambie. Eso tenemos en primer lugar. Tiene también que el primer flip-flop, el K0 es el menos significativo y el K2 es el más significativo. Aquí se utiliza también la lógica combinacional para que provocar una especie de ascendencia, ¿no? O de varianza. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos que el primer flip-flop va a variar con el reloj, con la señal del reloj. Cada vez que el flanco del reloj cambia, también va a ser su señal. Sin embargo, el segundo flip-flop es un poquito más especial, porque en combinación con la salida del primer flip-flop y la señal, es que su estado va a cambiar. Entonces, eso provoca que el primero oscile constantemente y el segundo oscile con la varianza del flanco del primero. Aquí viene algo especial, ¿no? Que tenemos la entrada combinacional AND. ¿Esto qué provoca? Que esto solo sea verdadero cuando la señal Q1 y la señal Q0 sean 1. Y además, esta sumatoria de estas señales solo van a alterar el flip-flop más significativo con la señal del reloj. Esto provoca que sean unas reacciones en cadena, ¿no? Y cada flanco
de Q1 va a hacer que la salida de Q2 cambie. Aquí tenemos simplemente el comportamiento detallado. Ahora vamos con otro ejemplo, que tenemos el contador síncrono bidireccional, que puede ser up o down o ascendente, descendente. Esto simplemente es similar al anterior, simplemente que se agregan un par de compuertas lógicas más, que en este caso son otra compuerta AND y una compuerta OR. Esto sirve para que pueda recibir la señal ascendente o descendente y pueda comportarse. Si vimos el contador de 3 bits solo podía contar en un sentido, este puede contar en ambos sentidos. Cuando se inicialice el set, aquí tenemos la señal de subida y si vemos que va cambiando. Aquí tenemos 6, 7, 0. Aquí tenemos la señal de regreso, que es aquí 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, así podemos ver el comportamiento de cada uno de ellos. Aquí sí, porque queremos ver ascendente. Tenemos otro que es el divisor de frecuencia. El divisor de frecuencia simplemente son una cadena de flip-flop conectados uno tras otro. Esto simplemente hace, como vimos en los circuitos anteriores, netamente depende del señal de entrada, la señal de entrada de cada flip-flop y el reloj de cada flip-flop va a ser generalmente la retroalimentación de anterior. Esto quiere decir, el primer flip-flop va a variar con la señal del reloj. El siguiente flip-flop va a variar es con la salida del primer flip-flop. El tercero con la salida del otro flip-flop y así sucesivamente. Esto va a provocar que con cada flanco de cada anterior, la señal se vaya dividiendo. Por eso es divisor de frecuencia. Y finalmente tenemos las aplicaciones, que es temporizadores y relojes, que también puede ser también cronómetros, que los que tenemos en casa. También tenemos los divisores de frecuencias, que ya los vimos, que simplemente es como para ampliar la frecuencia de una señal. Esto generalmente suele servir en ciertas computadoras lógicas programables o ciertas computadoras cuando se quiere que la salida o los periféricos de cierta computadora hagan algo, pero no quiere que sea la misma señal, a la misma velocidad que lo hace el procesador. Por obvio motivo se necesita un retardo, ¿no? Tenemos la generación de secuencias, un contador de eventos, que esto no es más que nada, que va a contar cuando un estado cambie. Esto puede servir generalmente en los finales de carreras de los sistemas industriales, cuando hay una bajada de máquina, manda una señal y el contador se mueve y va en aumento. También tenemos los motores paso a paso, que puede ser que son simplemente motores que son de precisión y por ende no se necesita una señal analógica, que es muy variable, sino una señal digital para que sean puntos precisos. Sistemas de comunicación, memorias de almacenamiento, como ya sabemos, gracias a la tecnología actual, se pueden tener circuitos impresos de manera nanométrica, por ende una memoria actualmente puede tener infinidades de contadores, ¿no? Y finalmente los sistemas de control industrial que generalmente funcionan en complemento con los contadores de evento. Finalmente tenemos las bibliografías de donde me basé para el tema y con eso terminamos. Muchas gracias, ingeniero, por su atención. Que tenga una excelente noche. Muy buenas tardes, ingeniero Valle, docente de la materia de sistemas digitales. Mi nombre es Evelyn Gallegos, estudiante del tercer semestre, paralelo C2, soy el grupo número 3. La parte de la materia que voy a explicar es contadores asíncronos. Dentro de la presentación vamos a tener una pequeña introducción, la definición, clasificación, el funcionamiento, un ejemplo, aplicaciones de los contadores asíncronos, una conclusión y las referencias de donde se ha tomado para este tema. Como introducción, tenemos que los contadores asíncronos son componentes esenciales en sistemas electrónicos que se usan para contar, medir el tiempo y controlar procesos, a diferencia de los contadores síncronos, donde todos los flip-flops cambian al mismo tiempo. Con una señal de reloj común, en los contadores asíncronos los flip-flops cambian de forma secuencial, es decir, que está uno detrás de otro, transmitiendo la señal en cadena. Este diseño es más simple, pero introduce un ligero retardo, lo que va a provocar un cambio de estado y una prolongación, y esto puede afectar su precisión en tareas donde se requiere alta velocidad. Por eso es muy importante que comprendamos cómo funcionan los controladores asíncronos, ya que es clave para el estudio de sistemas secuenciales, por lo que estos son usados en aplicaciones como relojes digitales, divisores de frecuencia y contadores de eventos. Este trabajo explora el funcionamiento, el diseño y aplicaciones. Dentro de la definición de un contador asíncrono tenemos que es un dispositivo secuencial digital que realiza el conteo en base a una señal de reloj. En la imagen podemos visualizar el diagrama de un contador asíncrono de 2 bits
Para fines de estudio se encuentra realizado usando el flip-flop JK, ya que son mucho más versátiles de los flip-flops básicos porque tienen dos comportamientos en la entrada, como son J y K, y la conmutación a la salida, que significa que hay un cambio. Estos contadores asíncronos, las salidas de los flip-flops están conectadas en serie o de manera secuencial, de manera que el cambio de estado de un flip-flop sirve como reloj para la siguiente en la cadena, dado que comparten la misma señal de reloj. El término asíncrono nos indica que las etapas del contador no se actualizan simultáneamente, lo que puede provocar un retardo en la propagación de la señal. Para poder explicar el funcionamiento, se ha tomado como ejemplo el contador mod 10 o el contador módulo N. En este caso, como dice mod 10, significa que es un circuito secuencial que cuenta en base 10, utilizando flip-flops JK. En la imagen podemos visualizar el diagrama del contador mod 10, que está hecho con 4 flip-flops JK, los cuales están conectados de manera secuencial. La característica principal de este contador es que puede contar hasta 10 estados diferentes antes de volver a cero, que significa que se reinicia nuestro contador. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? Tiene en la parte de la inicialización, todos los flip-flops JK se inician en un estado específico, normalmente 0, para comenzar el conteo. En la parte 2, el conteo ascendente, cuando se aplica un pulso de reloj, los flip-flops JK cambian de estado según la secuencia binaria. En este contador, cada flip-flop JK representa un bit del contador. Por lo tanto, con 4 flip-flops JK que tenemos en este diagrama, podemos contar hasta 10 estados diferentes, es decir, del 0 al 9, en binario. La parte número 3, en este caso del funcionamiento de este contador, es la detección del desbordamiento, que significa que se configura la lógica de manera que cuando todos los bits del contador están en 1, en el caso de un contador mod 10, cuando alcanza el estado 9 significa, se produce una señal de desbordamiento. Entonces esta señal se utiliza para reiniciar el contador, devolviéndolo al el estado inicial del 0. En la etapa del reinicio, cuando se detecta la etapa 3, la etapa del desbordamiento, se activa la lógica para reiniciar el contador. Esto puede lograrse mediante la conexión de las salidas apropiadas de los flip-flops JK al pin de entrada J o K de los flip-flops respectivos, de modo que se reinicien a 0 cuando se produce el desbordamiento. En el diagrama podemos visualizar que está conectado en los flip-flops en el 1 y en el 3. Entonces aquí está conectado, tenemos una compuerta NAND, y con esto vamos a realizar el reinicio de nuestro contador. En la repetición del ciclo, después del reinicio, el contador vuelve a comenzar desde 0 y continúa contando conforme los pulsos del reloj van llegando. La forma de hacer en este caso para que el contador se reinicie es colocando justamente la compuerta, como se visualiza en el diagrama, la compuerta NAND, utilizándolo en la salida de los flip-flops para que eso nos ayude a hacer el reinicio del mismo. En cuestión de la clasificación, pues los contadores asíncronos pueden clasificarse según el número de bits o etapas que tengan en la dirección de la cuenta. Para muestra de este trabajo, pues hemos tomado en cuenta el contador binario ascendente, el contador binario descendente y el contador binario ascendente de módulo N, que es el ejemplo del funcionamiento que acabamos de explicar. En el caso sería el contador mod 10 porque cuenta en base 10. Un ejemplo en este tipo de contadores asíncronos, una de las aplicaciones es la división de frecuencia, el divisor de frecuencia.
que esto prácticamente viene a ser un contador básico en donde cada flip-flop proporciona una forma de onda de salida que es la mitad exacta de la frecuencia de la forma de onda de entrada del CLK. En este caso podemos visualizar en la imagen es las formas de onda del contador que muestran la división entre dos para cada flip-flop. Las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones que tenemos para los contadores asíncronos son utilizados en diversas aplicaciones donde los tiempos de propagación no son críticos. Algunas aplicaciones típicas incluyen el divisor de frecuencia, medidores y cronómetros digitales y contadores de eventos. Los divisores de frecuencia pues son contadores asíncronos que se pueden utilizar para reducir la frecuencia de una señal de reloj. Los medidores y cronómetros digitales son contadores de tiempo que no requieren alta precisión y los contadores de evento pues sirven para contar el número de eventos en sistemas digitales. Ya para finalizar tenemos la conclusión. Los contadores asíncronos son una opción simple y efectiva para sistemas que no necesitan un diseño complejo ni muchos componentes. Son fáciles de implementar y requieren menos hardware en comparación con los contadores síncronos, lo que hace ideales en aplicaciones donde no se necesita una precisión estricta en el tiempo, ya que por estar conectados en una secuencia genera una prolongación. Por eso estos sirven este tipo de contadores cuando no necesitamos una estricta precisión en el tiempo. Su funcionamiento se basa en el paso de la señal de reloj de un flip-flop a otro en cadena, es decir, que sirve la salida del uno para la entrada del siguiente flip-flop, utilizando los flancos negativos de esta señal para cambiar de estado. Eso ha sido toda mi presentación. Muchas gracias. Buenas noches, ingenieros. Voy a hablarles sobre los registros. Mi nombre es Pedro Goya, alumno de tercer nivel, el aula C2. Los registros son circuitos digitales que cumplen dos funciones básicas: el almacenamiento de datos y el movimiento de datos. Tienen la capacidad de almacenamiento de un registro o de un bytes por cada ciclo. En este caso, se manejan por medio de flip-flops. Esto es muy importante ya que pasándose a las cadenas se puede almacenar un bits por cada uno. Para dar ejemplos de cómo se almacena, tenemos la gráfica del lado derecho, donde queremos almacenar un número 1 en este flip-flop tipo D. Para eso se da un pulso en el CLK y el CLK, al momento que se da el pulso, el número 1 que está en la entrada D se pasa a la entrada Q con estado 1. Para hacer el cambio, en este caso queremos poner un 0, de igual manera se da un pulso en el CLK, un pulso positivo o un 1, y pasa la salida Q pasa a 0. Esto es lo que corresponde a los registros con flip-flop. ¿Cómo se forma un registro? El registro se forma de la combinación de varios flip-flops. Puede ser uno, puede ser de 1, de 2, de 4 flip-flops sucesivamente. Se pueden almacenar grupos de bits en estos flip-flops. Esta codificación tiene que ser en binario. Los registros pueden emplearse para desplazarse de una posición a otra, dentro del registro o fuera del mismo a otro circuito. De aquí nace lo que es el registro de desplazamiento y pueden ser tipo serie o paralelo. El registro de desplazamiento serie. El registro de desplazamiento serie, como su nombre lo indica, es cuando tenemos los registros y, como se ve en la gráfica en la parte superior, queremos ingresar la serie de bits 0101. Para eso, los 4 bits que tenemos, o los 4 flip-flops que tenemos en la parte superior, van a ir escalonando. Para ingresar el 1, el primer bit entraría por el primer flip-flop. Luego de esto, al ingresar el segundo dígito, en este caso que sería ya el 0, el 1 pasaría al segundo flip-flop y el 0 entraría primero. Para el tercer paso
sucesivamente sería lo mismo. El número 1, que es el que sigue, bajaría en este caso escalonadamente. Eso es lo que es el desplazamiento en serie. Para el desplazamiento en paralelo, lo que hacen es que los bits van en la parte superior, en este caso el mismo código 0101. Inicialmente el registro va a ir en la parte superior y pues está, el flip-flop está encerado, está en reset 0000. Y una vez que se da el SLK, pasarían directamente todo el código, ingresaría de arriba hacia abajo, en este caso en paralelo. Registro de desplazamiento. Tenemos diferentes registros de desplazamiento. Como es en este caso la primera gráfica, como es esta aquí, nos dice que las entradas serie y salida serie con desplazamiento hacia la derecha. Tenemos entrada de datos y van ingresando en los flip-flops de, en este caso de izquierda hacia la derecha. De ahí tenemos entrada serie y salida serie con desplazamiento a la izquierda. En este caso es la parte opuesta. Entradas de datos. La entrada de datos puede ser en este caso cuando es paralelo, salida, entrada paralelo, salida serie. La entrada de datos ingresa por la parte superior, o en este caso paralelo, y sale por la parte de izquierda hacia derecha. Esta es la forma paralelo, entrada paralelo, salida serie. De ahí tenemos la entrada serie, salida paralelo. En este caso, la entrada serie, salida paralelo, quiere decir que van a ingresar de izquierda hacia derecha y saldrían hacia la parte inferior de la salida de datos, o sea, de serie a paralelo. De ahí tenemos la salida, entrada paralelo, salida paralelo, o sea, ingresan datos por la parte superior de forma paralela y salen de la misma manera en la parte inferior de forma paralela. Adicionalmente tenemos la rotación hacia la derecha, que es cuando es continuo, secuenciado, y rotación a la izquierda, igualmente continuo, secuenciado, en el lado opuesto. De aquí tenemos un ejemplo del registro de desplazamiento de entrada y salida serie. Como podemos ver, tenemos un código. El código que vamos a utilizar aquí es el 1010. Para poder ingresar ese dato en los flip-flop van a ir escalonando. Tenemos que el CLK en el primer pulso que se le da, va a ingresar el primer dígito, en este caso, que sería el 0. A dar el segundo pulso en el CLK entraría el dígito 1, que como podemos observar, ya aquí llevamos el 0 y llevamos el 1. En el tercer paso del CLK entraría ya en este caso, tenemos el 0, el 1 y el 0. Para ingresar el cuarto dígito necesitamos dar así mismo un pulso en el CLK. Al dar el pulso en CLK ingresaría el cuarto dígito, que ya lo tendríamos el código completo, 1, 0, 1, 0, que es el código que inicialmente deseamos ingresar. Registro de desplazamiento, entrada serie, salida paralelo. Para este caso, el código va a entrar en serie, de igual manera como el caso anterior, ingresa de izquierda a derecha el código, pero va a desplazarse hacia la parte inferior y va a salir en Q0, Q1, Q2, Q3. Aquí tenemos un ejemplo resumido de lo que es un registro de desplazamiento serie, entrada serie, salida paralelo. Registro de desplazamiento, entrada paralelo, salida serie. En este caso tenemos una entrada paralela en ingresan en el D0, D1, D2 y D3. Va a ingresar nuestro código binario y va a salir un código serie. Va a salir secuenciado. El Q0, Q1, Q2 y Q3. Estas son las salidas en este caso, de la serie numérica que se desea ingresar. Aquí tenemos los registros de desplazamiento y sus aplicaciones. Se lo puede utilizar en retardos de tiempo. Los registros de desplazamiento con entrada y salida de serie se usan para obtener un retardo de tiempo de la entrada a la salida, que es una función del número de etapas n del registro y la frecuencia del reloj. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros podemos modificar la frecuencia de entrada del reloj, en este caso, y la entrada de datos se la puente el terminal A con el terminal B. Y vamos a tener una salida la cual se puede ampliar o retardar cambiándole la frecuencia. Esto es lo que puedo. Hay muchas otras aplicaciones en cuanto refieren a los registros de desplazamiento. Se lo puede utilizar para generaciones de códigos secuenciales, combinarlos.
las máquinas matriciales, las impresoras, se utilizan en los puertos seriales y muchas otras aplicaciones. Esto es lo que refiere a mi explicación en cuanto a registro de desplazamiento. Ahí tenemos la bibliografía de donde obtuve la información, donde realicé la investigación y les quedo muy agradecido. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, mi nombre es Araceli Angélica Finales Reyes, de tercer semestre, paralelo C2, me tocó hablar sobre el temporizador 555. Dice, el temporizador 5.5 es un circuito integrado versátil que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Se caracteriza por su fácil uso y flexibilidad, lo que le convierte en una opción popular para aficionados y profesionales de la electrónica. Además, actúa como un oscilador, comparador y generador de pulsos. Es un circuito analógico de gran precisión capaz de generar tiempos de retardo, pulsos, ondas cuadradas y otras señales de tiempo. Su función es generar tiempos de retardos precisos, como en la creación de temporizadores o retardos para relés. Uso, construir osciladores que produzcan ondas cuadradas o señales de frecuencias. Aplicaciones, controlar la duración de los pulsos en aplicaciones de control industrial o robótica. Tipos y clasificaciones. Existen varios tipos de temporizadores 555. Aunque todos comparten las mismas bases, se diferencian en precisión, la frecuencia de operación o las capacidades de configuración. Tenemos el temporizador monoestable, temporizador astable y temporizador biestable. El temporizador monoestable proporciona solo un pulso de salida, además de la entrada de disparos intencional. Los temporizadores estables producen una señal de salida que oscila entre alto y bajo de forma continua. Se utilizan para generar ondas cuadradas. El temporizador biestable funciona como un flip-flop, permitiendo almacenar un estado alto o bajo hasta que se cambie mediante una señal de disparo. Este modo se extiende por su nombre biestable, lo que significa que este circuito tendrá dos estados estables. Funcionamiento. El temporizador 555 utiliza un comparador de voltaje para comparar la tensión de entrada con dos referencias internas. 1. Cargador de condensador. Él se carga a través de una resistencia externa. Comparación de voltaje. El voltaje del condensador se compara con las referencias internas. Cambio de estado. Cuando el voltaje del condensador alcanza la referencia, el temporizador cambia de estado. Ejemplos y diagramas, dice. Existen muchos ejemplos y diagramas. Los diagramas de los circuitos con temporizador 555 son relativamente simples. Existen numerosos ejemplos de circuitos que ilustran su funcionamiento. Podemos observar que tenemos el circuito de temporizador simple, un circuito básico que genera un pulso de retardo simple. Circuito de oscilador estable, un circuito que genera una onda cuadrada continua. El circuito de control de motor, un circuito que utiliza un temporizador 5.5 para controlar la velocidad de un motor. Circuito de alarma, un circuito que utiliza un temporizador 5.5 para generar una alarma sonora. Como podemos observar, aquí tenemos tres tipos de ejemplos, donde un intermitente que es estable. Este circuito oscila de forma continua, encendido y apagado los diodos de un patrón regular, circuito de retardo a la desconexión LED, monoestable. Este circuito es útil para encender un dispositivo durante un tiempo determinado y luego apagarlo automáticamente. Tenemos el circuito de alarma, que es biestable. Este circuito aprovecha las propiedades de temporizadores 555 en modo biestable para gestionar la actividad y desactivación de la alarma de manera efectiva. También tenemos las aplicaciones. Los temporizadores 555 utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la electrónica de consumo hasta la industria. Como podemos observar, aquí tenemos reloj y cronómetros, dispositivos de control de tiempo, alarmas y sensores, controles de motores y robótica, automatización industrial, control de iluminación y sonido, efectos especiales. En todas estas aplicaciones se puede utilizar el temporizador 5.5
así como hemos observado y ya hemos visto los ejemplos. También tiene el temporizador 5.5 también tiene ventajas y desventajas. Dice, una de las ventajas es que es versátil, se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, el precio es accesible, es un componente relativamente económico, fácil de usar, su funcionamiento es sencillo y fácil de comprender, alta precisión, proporciona tiempos de retardo y oscilaciones de alta precisión. En las ventajas que ofrece, en las desventajas que ofrece el temporizador 5.5 son que frecuencia limitada, tiene una frecuencia máxima de operación, consumos de energía, consume una cantidad relativamente alta de energía, sensibilidad al ruido, el circuito puede verse afectado por el ruido electrónico. Conclusión, el temporizador 5.5 no solo es un componente técnico, también representa la creatividad y la innovación en la electrónica. A través de su uso se puede explorar conceptos claves de circuitos como el tiempo, la frecuencia y la lógica digital. Sin duda, el temporizador 5.5 seguirá siendo un pilar del aprendizaje y desarrollo de nuevas tecnologías en el futuro. Su legado perdura en cada proyecto que utiliza este pequeño pero poderoso circuito integrado como es el temporizador 5.5. Tenemos las bibliografías y esa ha sido toda mi investigación y mi video. Muchas gracias.